Listo, creo que ya. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema de lo que son conceptos de epidemiología, que inicialmente incluye un poquito de la historia. Y vamos a llegar hasta la parte en donde empezamos a tocar mediciones, que son razones, proporciones, tasas, densidades, todo eso. Entonces, cualquier momento les recuerdo, pueden preguntarme. Ojalá, pues ojalá no, les pido por favor que las preguntas las hagan en audio, pueden interrumpirme cuando deseen, porque si no va a ser muy difícil pues ver qué me están preguntando si escriben por chat. Entonces, arrancando, ese es el contenido del día de hoy. Vamos a ver desde las definiciones básicas que tenemos que manejar para estos temas. Y además también vamos a estar viendo partes históricas, referentes y la división por eras en la epidemiología y qué legado nos dejó cada una de las eras hasta la era actual, la más reciente. Entonces, arrancando por definiciones, pudiéramos decir que el concepto de epidemiología es relativamente nuevo como lo conocemos, pero que se veían ya algunas cosas, digamos, estructuradas en torno a evaluar a las personas y los procesos de salud que les pasaban, entre otras muchas cosas que se hacían. Digamos que el concepto era más estadístico que verdaderamente epidemiológico, pero pudiéramos decir que del griego epidemiología proviene de epidémicos, en las cuales esas raíces significan respectivamente sobre, idémicos, gente o población. O sea que es todo lo referente al estudio de poblaciones o grupos de personas, ¿sí? Pudiéramos ver que si pensamos en un origen griego de estas prácticas, también la raíz epidemion nos ha servido para identificar, como para los griegos, todo lo que era visitante, que es lo extraño, lo ajeno, y endemión nos sirve para identificar, como mencionaron los griegos en su momento también, lo nativo, podemos acá colocar lo conocido. O sea que todo lo que es epidémico es nuevo, es extraño, y todo lo que es endémico es conocido. Eso lo veremos en los patrones de ocurrencia. Pero estas raíces realmente nos van a ayudar a entender conceptos como por ejemplo el de cuarentena. Es un ejemplo, digamos, muy patente de lo que era esa práctica en el cual las personas que eran epidemión o visitantes o extranjeros tenían que hacer una cuarentena o permanecer 40 días con sus noches por fuera para poder evitar que llevaran enfermedades al pueblo. Entonces, este tipo de clasificación de los individuos tenía ese fin, ¿no? Igual para cosas de impuestos y otras cosas más. Entonces, pudiéramos decir que el concepto de epidemiología proviene del de epidemia. Y cuando hablamos de epidemia, pudiéramos definirlo muy fácilmente, como dice Wikipedia, como, digamos, un patrón irregular de ocurrencia de enfermedades. Cuando un número de individuos mayor al normal se encuentra enfermo. Normalmente la gente puede tener gripa y digamos que de cada 1 millón de personas hay 1000 personas con gripa en un momento determinado y no pasa nada. Pero cuando ya empezamos a ver que no son 1000 personas, sino que son 10.000, empezamos a preocuparnos. Entonces, en ese orden, muchachos, realmente las epidemias son valores inusuales de enfermedad en las personas. Y la epidemiología como tal, que va a tener muchas definiciones, pudiéramos aquí traer la de la Organización Mundial de la Salud, es el estudio de la distribución y determinantes de las enfermedades. O sea que básicamente lo que queremos saber es cómo están organizadas las enfermedades en variables epidemiológicas, persona, tiempo y lugar, y qué puedo hacer yo para controlar esas enfermedades, que al fin y al cabo es la identificación de los determinantes de ellas. Acá hablaremos de los determinantes, entre comillas, como factores de riesgo, pero en clases como las de salud pública, alineamientos en salud pública, entre otras afines, van a ver que se refieren a ellos como determinantes sociales. Entonces, es importante identificarlos para poder prevenir las enfermedades. Y así podemos ver otro tipo de definiciones, por ejemplo, la definición que John Last, un famoso epidemiólogo, da a la disciplina como tal es que es un estudio de distribución de determinantes de salud en poblaciones específicas. O sea que John Last básicamente menciona que prácticamente cada vez que hacemos este estudio estamos hablando de un grupo definido de individuos.
¿sí? Aquí nos estamos refiriendo es al grupito de personas y cómo las estudiamos, un poco más parecida a la definición de la OMS, pero nos encontramos definiciones como las del CDC de Atlanta, que dice que la epidemiología es básicamente el método. Es el método que yo utilizo para encontrar las causas y la relación con sus desenlaces. Entonces, yo veo que hay cáncer de pulmón, empiezo a relacionarlo con cigarrillo, entonces hago estudios para eso, me doy cuenta que a través de ciertos estudios puedo identificar muy bien la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, y esas herramientas utilizadas allí es a lo que el CDC de Atlanta, pues como definición genérica, da a epidemiología, aunque hay otras más. Pero entonces la epidemiología tiene una historia y pudiéramos devolvernos muchísimo en el tiempo para ver unos primeros visos de lo que era evaluar personas para tratar de identificar patrones de ocurrencia en fenómenos de salud y enfermedad. Entonces nos vamos a encontrar que papigos muy antiguos como el de Evers y el de Smith, el papigo veterinario que evidentemente hablaba de animales, en un país como este donde hay una mayoría cristiana o católica, la Biblia es un buen referente de un montón de cosas como las plagas de Egipto, por ejemplo, o la muerte de los niños, en fin. Entonces vamos a encontrarnos un montón de estudios históricos que, escritos de una forma u otra, iban a expresar información sobre epidemias o brotes de enfermedades. Tenemos los registros históricos de la viruela o de la lepra, que también se menciona en la Biblia. Entonces, realmente hay, digamos, textos que hablan de instrucciones que se daban y cosas que se hacían para poder tratar de controlar la diseminación de enfermedades. Pero resulta que esos conceptos tan primitivos no nos son tan útiles en este momento. Entonces hubo un momento en el que alguien dijo, ¿sabes qué? Partamos esto como en un antes y un después y marquemos las diferencias que ha habido en los momentos históricos para la epidemiología. Entonces esta persona es Melvin Susser, que está por aquí abajito. Melvin Susser nos menciona que la era moderna de la epidemiología, o sea, cuando verdaderamente podemos hablar de epidemiología, nace en el siglo XIX, recordemos que XIX realmente es 1800, pero que hay cosas que empezaron en el siglo XVII, es decir, había bases que en los años 1600, como decía Joe, se habían presentado. Entonces, si lo vemos así, la epidemiología más o menos tiene unos 200 y pico años de antigüedad, pero con bases de 400 años más o menos atrás. Así que, ¿qué marca la diferencia? Son todos los avances médicos y tecnológicos que permitían el reconocimiento de enfermedades, el reconocimiento de sus causas también, y que básicamente estaban relacionadas con cambios en los sistemas de salud. Eso implica que los individuos empezamos a recibir atención médica de una forma diferente. Eso está muy relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Aunque desde la primera revolución industrial ya podemos ver que hubo cambios en la prestación de servicios de salud, entonces los individuos asistían más a consultas, se atendían más. Con la Segunda Guerra Mundial, el boleo de enfermos y traumatizados eh, por traumas físicos y traumas psicológicos, etcétera, fue grande, entonces la atención médica se disparó y obviamente había que organizar la cosa y también prevenir. Entonces, esos son referentes. Pero entonces, en resumen, Melvin Susser nos dice que definitivamente hay 4 eras grandes de la epidemiología moderna. Estamos en la última desde hace algunos años ya y se caracterizan por algunas cosas en específico. Este es Melvin Susser, era médico, también era epidemiólogo y es muy reconocido por su labor como activista en torno a la justicia social. O sea, el tipo era, o, digamos, luchó fuertemente por los derechos de los individuos, pero para eso era muy importante reconocer las características de las personas, los determinantes de salud y otras condiciones, por lo que se considera realmente uno de los primeros, digamos, epidemiólogos en trabajar este tipo de abordajes en el siglo XX. O sea, realmente trabajó fuertemente lo que era el reconocimiento de los determinantes de salud y por eso es reconocido y es el autor de esta teoría de las 4 eras. Esas 4 eras son, de la primera hasta la última, la actual, la era sanitaria, la era de enfermedades infecciosas, la era de las enfermedades crónicas y la era emergente, nueva era o de la ecoepidemiología.
Si empezamos por la primerita, la primera era es la sanitario-estadística y como su nombre lo dice, es una combinación entre prácticas sanitarias, entiéndase esto como higiene, y los cálculos estadísticos. Estadística es mucho del conteo de poblaciones. Conteo de poblaciones. Listo, es una combinación de ambas. Entonces la era sanitario-estadística empieza más o menos a mediados del siglo XIX, 1800 y piquito, y está regida por una teoría, que es la teoría de los miasmas. No sabíamos de dónde salían las enfermedades. Realmente desconocíamos su origen y le echábamos la culpa a cosas como mágicas que aparecían de repentolín. Esas cosas que no conocíamos bien y que estaban asociadas al sucio, a la pérdida de higiene, se llamaban miasmas. ¿Ok? Cuando vemos eso, esa teoría está fundamentada en los brotes. Y es que había zonas en donde aparecían brotes de enfermedades y esas zonas las llamaban miasmáticas. O sea, había algo anómalo ahí que generaba la enfermedad en las personas. Incluso habían barrios aislados por eso, barrios por completo, personas aisladas por completo porque eran vistas como transmisores de enfermedad y eso fue controlado a partir del uso de drenajes para el agua y además el uso de acueductos para agua limpia y la utilización del jabón como método de higiene. Entonces, en esta época prima esa idea de que la pérdida de higiene está relacionada con problemas de salud y es donde aparecen estas personas llamadas sanitaristas, que son aquellos que defendían que buenas prácticas de higiene, agua y drenaje de sucio, del control de las basuras, de la quema de los cadáveres, iba a prevenir la transmisión de enfermedades. Acá, chicos, la pobreza ya era considerado como un determinante. La pobreza estaba relacionada con estar enfermo. En esta época no lo llamamos igual, pero sí sabemos que, digamos, la carencia económica va a generar también un impacto importante en la aparición de enfermedades. Entonces, digamos que la pobreza, al fin y al cabo, en nuestra época también es reconocida como algo que impacta la salud. Pudiéramos decir que históricamente en esta época tenemos el estudio de John Simon o Simon, quien hizo un mapeo de la mortalidad en Inglaterra por causas. Recuerden que la definición o los diagnósticos que consideramos en la época son relativamente nuevos, de más o menos de la segunda mitad de 1900. Entonces, en esa época probablemente no tenían los mismos diagnósticos, pero por lo menos el tipo intentó organizarlos y eso fue importante porque ya pudo conocerse más o menos de qué moría la gente y con qué se podían relacionar tal vez sus muertes. Así que este inicio del mapeo de mortalidad en Inglaterra realmente da un análisis estadístico importante que ya aporta a conocimientos posteriores en la epidemiología un poquito más moderna. Pero Profe, en esta época, cuéntame, profe, yo tengo una pregunta. dígame. Eh, por ejemplo, ahora con el coronavirus, no sé, o bueno, no he escuchado todavía. Usted está diciendo que se hace, pues que se hace un estudio epidemiológico a toda la población, pues a gran parte de la población, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, los grupos subversivos o los que están al margen de la ley, a ellos no se les aplica ningún estudio epidemiológico, pues porque yo en el momento no he escuchado todavía que, bueno, eh, tales y tales, por ejemplo, tales y tales guerrilleros han presentado coronavirus o bueno, ellos no tienen derecho a eso, pues porque nosotros como médicos nos formamos para tratar a toda persona sin importar lo que hagan. Entonces, a ellos no se les tiene un control sobre eso o simplemente no los mencionan porque están al margen de la ley, pues son ilegales. Más bien no los mencionan porque realmente la sectorización tal vez uno no es útil, Santiago. O sea, sectorizar como decir, bueno, entre los guerrilleros o si hubiera paramilitares pues constituidos como en la época anterior o lo que sea, la prevalencia de coronavirus es esta. Realmente no sería muy relevante para la estadística, es lo más probable. Segundo, sí se sabe que realmente en personas que tienen este tipo de ocupación también hay incidencia de coronavirus, pero se manejan diferente. Estas personas no consultan igual al sistema de salud. Santiago, realmente utilizan otros métodos distintos para evitar ser reconocidos o algo. Más bien por el estigma social.
En ese orden, cuando tú lo miras, realmente la estadística no aparece sectorizada por ese grupo poblacional, por decirlo así, porque realmente no es relevante, pero no porque no suceda, porque realmente sabemos que, pues, que sí pasa, y solo que no va a aparecer sectorizado o separado. Diferente de Profe, la población carcelaria porque tienen una connotación distinta y obviamente es reconocida de forma diferente. Dime, Santiago. profe, o sea que estaría mal si yo cojo un grupo de estudiantes de mi, pues un grupo de compañeros y les digo que quiero hacer un estudio epidemiológico a un grupo guerrillero o a un grupo paramilitar. ¿Estaría mal publicarlo o está en contra de las leyes de nuestro país? No, nada, en absoluto. Los comités de bioética evaluarán si lo que estás haciendo es pertinente o no y el impacto que tiene. Mira, eso es como si tú pretendes hacer el mismo estudio, pero en un grupo de niños que han sido abusados sexualmente. O sea, la vulnerabilidad de la población es lo que determina que haya, digamos, limitaciones para ejecutar los estudios. Entonces, en ese orden, si la población es vulnerable, sencillamente se va a atender de igual manera. A ti no te van a perseguir porque hayas hecho un estudio con personas que hayan tenido alguna práctica que considera ilegal en el país, porque realmente tú no estás favoreciendo la práctica ilegal como tal, estás evaluando un fenómeno de salud. Entonces, de poderse hacer, claro que sí se puede. Obviamente implica una connotación bastante difícil, porque al ser población de difícil acceso, para ejecutar estudios en población que, entre comillas, decimos en epidemiología, inalcanzable, es mucho más complejo, porque te vas a ver con un montón de sesgos para poder hacer análisis y para seleccionar. Entonces, eso es lo más maluco realmente, pero de poderse hacer, sí se puede, claro que sí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Alison, con mucho gusto. Entonces, ahí no hay como limitaciones. Bueno, les decía que entonces en esa época, como no sabíamos muy bien sobre las enfermedades como tal y no conocíamos su origen, pues, hace muchísimo tiempo, había un preconcepto que se mantenía ahí. Llega la teoría de la autogénesis. La teoría de la autogénesis o de la generación espontánea, que básicamente lo que mencionaba era que los individuos vivos aparecían mágicamente, aparecían de la nada. O sea, había tal vez algún sustrato eh, en minerales, en nutrientes, ¿sí? En determinados ambientes y esos seres vivos aparecían de allí, ¿sí? Pudiéramos ver como por ejemplo las larvas de las moscas o los gusanos. Entonces, esa es la teoría de la generación espontánea, que con el tiempo fue derrocada pues por los experimentos que realizaron Reddy y Pasteur, que lo que demostraban era que realmente todo ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿sí? De los que podíamos de hecho visualizar hasta la época porque no eran muy chiquiticos. Entonces había una explicación, lo veremos ahorita con el experimento de la pasteurización. Entonces, en ese sentido, este era el preconcepto. Pero cuando llegamos a la época de las enfermedades infecciosas, ya empezamos a cambiar un poquito la idea porque en este momento ya empezamos a tocar el tema de la posibilidad de que existan algunos organismos que generen a otros, ¿sí? Esos organismos que generan a otros o que generan vida, por ejemplo, más o menos en 1840 Jacob Henle, ¿cierto? Los lanza o los menciona en su teoría de los gérmenes. Pero esto no es nuevo. Por eso mencionamos que algunas eras tienen sustratos de épocas más antiguas. Se sabe que hay un texto publicado por Girolamo Francastoro en 1540 que se llama Seminaria Contagiorum, más o menos entendámoslo como semilla contagiosa, que ya habla de esos gérmenes que mencionaba Enle. O sea que realmente esa semilla que genera la enfermedad es la misma semilla que germina o que genera la vida. En ese sentido, ya con la teoría de los gérmenes, pudiéramos pensar que la enfermedad realmente no aparece de la nada, sino de los mismos gérmenes que afectan la vida o que la generan. Entonces, en esta época ya hablábamos de contagio ya un poquito más o mejor explicado, pero hablamos de un conocimiento un poquito más amplio en los mecanismos por los cuales la gente se contagia. El primero, el contagio directo. Tú me tocas a mí, me pegas la enfermedad. Segundo, por materiales inertes.
que viajan, los fómites, que van a funcionar como partículas u objetos que sencillamente llevan la enfermedad. Pero no olvidamos el concepto de los miasmas. Todavía estábamos hablando de miasmas y eso era súper guau, pero ¿qué eran los miasmas? O sea, eso era una cosa que era inexplicable. Y solamente vamos a notar un cambio amplio cuando hasta 1865 se aceptó abiertamente la teoría de los gérmenes. Y cuando aceptamos la teoría de los gérmenes en el 65, nótese que todavía fue mucho antes que cuando Robert Koch descubrió los bacilos de la tuberculosis y de la lepra. Entonces realmente aceptamos la teoría de los gérmenes todavía con muy poquito conocimiento, pero cuando definitivamente se montó el uso del microscopio a través de su invento y digamos su utilización más amplia, ya la cosa cambió. Entonces aceptamos la teoría de los gérmenes y vemos el experimento de Pasteur, que ya se los voy a mostrar, que tumba ese concepto de la autogénesis, de que los organismos aparecen de la nada cuando hay un caldo nutritivo, realmente aparecen de otros seres vivos. Entonces, es muy importante el experimento de Pasteur porque no solo nos enseña la posibilidad de que un organismo venga de otro, sino que además también nos va a demostrar que yo puedo controlar el crecimiento de seres vivos. Entonces, si adelantamos aquí primero, nos vamos a encontrar el experimento de John Snow que nos permitió reconocer el origen del cólera, ¿cierto? Entonces, fíjense por acá. Tenemos Londres, el mapa de Londres, una época en la que hubo una epidemia de cólera brutal, mucha gente murió, y John Snow se puso a estudiar esto. Realmente las bases epidemiológicas no eran fuertes en la época, todo era como muy a lo básico, a lo que me saliera pues de la cabeza. Entonces John Snow se dio cuenta que había ciertas zonas de Londres donde la gente moría más, se enfermaban y morían, y que de alguna manera después de mucho análisis, de mucho tirar cabeza, había cierta relación entre las zonas de la gente que enfermaba y moría con la bomba de agua que había central para esa zona, en Broad Street. Entonces Jon Snow, dijo, bueno, lo único que conecta aquí es esta gente, lo único que conecta a esta gente es el agua que consumen, porque realmente la bomba, el pozo de bombeo principal es este, y va a estas. Y dijo, pero es que acá también, por acá, por ejemplo, por acá también, por acá, un poquito más acá tal vez, hay otros pozos conectados con otras bombas donde la gente no se muere. Entonces, Jon Snow se dio cuenta que empezaron a haber muertes acá también. Y dijo, ¿qué pasa que ahora la gente está muriendo por otros lados? Y cuando Jon Snow, muy juicioso, fue a preguntar quiénes eran los muertos y qué había pasado recientemente, también se dio cuenta que había por aquí alguien que fue a visitar allá a la abuelita, a la tía o al que sea, y efectivamente esta persona que fue a visitar también padeció el cólera y murió. Entonces entendió que no solo podíamos transmitir por las fuentes de agua, sino que los individuos enfermos al desplazarse también transmitían la enfermedad que llamábamos cólera y que al infectar esta zona de acá, pues infectar el medio ambiente, digámoslo así, contaminarlo con el agente, estas aguas de acá también se iban a contaminar e iban a afectar a otras personas. Entonces básicamente el control de la enfermedad estuvo en dos puntos. Usted se queda en su casa, no se va a visitar a nadie, aislamiento, distanciamiento social, y además cerremos la bomba. Y al cerrar la bomba de agua en ese pozo, evitamos la transmisión y se controló la epidemia de cólera en ese momento. Este trámite que hizo Jon Snow para controlar el cólera es lo que le atribuye el título de padre de la epidemiología. Entonces consideramos que Jon Snow fue el padre de la epidemiología por este análisis que hizo y por controlar esa epidemia. Los que tengan el chance de ir a Londres y si van a Broad Street van a encontrar el pozo sellado todavía ahí con una plaquita que conmemora el suceso que hubo en dicha época. Entonces, este es el arranque de, digamos, de la epidemiología como tal, estructurando el conocimiento de la enfermedad con el manejo de la estadística en poblaciones. Y está el experimento de Pasteur, en el que yo cogía un caldo de cultivo, al calentarlo a temperaturas muy altas hasta hervir, se supone que aquí ya los bichos van a morir, 0 bichos. Si yo enfrío el caldo, todavía no va a haber bichos, 0 bichos. De hecho, este es el fundamento de la pasteurización.
calentar y bajar elevar y bajar la temperatura a grados muy altos para tratar de controlar el crecimiento de microorganismos. Pero siempre tiene que haber una barrera que evite la colonización del caldo de cultivo o de lo que sea que yo esté estudiando. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Rompió la entrada al matraz, aquí llegaban moscas y cualquier otro bicho y dejaba bacterias y demás ahí. Y con el tiempo, ¿qué podíamos notar? Que aquí ya empezaban a aparecer algunos bichos hasta que acá veíamos totalmente colonización de ese caldo de cultivo. Entonces el experimento de Pasteur dice, autogénesis no hay, tiene que haber otro ser vivo que lleve al bicho ahí para que este colonice, y además si yo caliento y enfrío, por ejemplo en este caso el caldo de cultivo a temperaturas muy bajas y muy altas, voy a inhibir el crecimiento de esos microorganismos e incluso los voy a matar. ¿Ok? Eso es muy importante. Posterior a eso aparece Robert Koch, que pues ya visualizó los bacilos de la tuberculosis y de la lepra, y pues obviamente ya después de eso viene el tema de vacunación y otras cosas más. Pero ya con el microscopio logramos un avance bien interesante. Entonces Koch, cuando ya logró ver los bacilos, como Koch no tenía chance de serotipificar, hacer pruebas moleculares para identificar diferencias en ARN y ADN, entonces el tipo solamente se limitó a decir estos postulados que lo que nos resumen es que para uno estar enfermo, significa a tener el bicho. Si yo no tengo un bicho que genera una enfermedad, yo no tengo pues esa enfermedad. Ah, es que se contagió con el VIH, por tanto tiene dengue. No. Para tener dengue tienes que tener el virus del dengue. Eso es un criterio de causalidad, de hecho, que veremos en otro tema. ¿Ok? Entonces, este tipo dijo, tienes que tener el bicho para poder tener la enfermedad. Si no la tienes, entonces no estás enfermo, estás sano. Ah, perfecto. Si yo le saco el bicho a un individuo enfermo y lo cultivo, él debe crecer, ¿cierto? O sea, yo puedo sacar una parte del tejido vivo o una muestra del tejido o de secreciones o excreciones del animal enfermo y yo debo poder cultivar el bicho ahí. Pero si además yo cultivo el bicho, el tercer postulado dice, si yo saco ese bicho y lo meto en un ser vivo que esté sano, lo voy a contagiar. O sea, yo debo generar la enfermedad en el individuo al que le lleve el bicho. Y al final lo que dice el cuarto postulado es que si yo saco nuevamente un bicho o una muestra de las lesiones o del tejido vivo de ese nuevo animal enfermo, el microorganismo tiene que ser el mismo. En esta época ya sabemos que no es así, que que todas las tuberculosis no son iguales, pueden tener variantes, ¿no? Serotipos, etcétera, o los virus, lo que sea, pueden cambiar un poco entre individuo e individuo. Pero básicamente lo que plantea Koch con esto es que hay una secuencia entre un agente llega a un individuo, lo enferma, y luego de ese individuo la enfermedad pasa a otro por cualquier método. Pero cuando llega al otro, ese mismo germen, en este caso, microorganismo o virus que genera la enfermedad, tiene que ser el mismo que generó la enfermedad en el primero. ¿Ok? Entonces los postulados de Koch realmente son deterministas. Si te llega el bicho, te vas a enfermar. Y así va a ir pasando del uno al otro. Y en la época actual sabemos que los postulados de Koch son muy interesantes para algunos modelos de enfermedades, pero que no nos pasa en todos. No todos nos vamos a contagiar, no todos vamos a estar enfermos. ¿Ok? Es importante reconocerlo porque en algunas enfermedades sí funciona así, pero no es en todas. Entonces, chicos, manejamos las enfermedades infecciosas, listo. Entendimos que funcionaban así y chévere, aparecieron los antibióticos, todo el show y todo eso. Entonces la gente llegó un momento en que ya no se morían de enfermedades infecciosas, sino que ya la gente vivía muchos años, pero con enfermedades crónicas que los debilitaban mucho. Entonces pudiéramos decir que más o menos en 1910 empezamos a hablar de enfermedades crónicas como tal, de la era de las enfermedades crónicas, perdón. Y esto está relacionado, les pongo siempre el ejemplo del Titanic, que sucedió en 1912 más o menos. O sea, calculen ustedes, si había tecnología para mover un barco transatlántico en esa época, no habría tecnología para otras cosas. Entonces, realmente en esta época el avance tecnológico fue muy grande y podíamos investigar muchas situaciones y empezamos a hablar de factores de riesgo. ¿Por qué? Porque no a todo mundo nos pasaba lo mismo. Había gente que
fumaba y le daba cáncer y había gente que no. Entonces, había factores de riesgo, llamados así, por el riesgo que representaban para estar enfermo. Alexa pregunta que si es la única a la que se le entrecorta o si es a todos. No, profe, yo te escucho perfecto. Alexa, entonces eres tú. Alexa, no le robes internet al vecino, Alexa. No sea así. ¿Dónde vienen todas esas? Entonces, ¿qué sucede? Que estos factores de riesgo implican que la gente a veces se va a enfermar y a veces no. Y eso trabajamos en la época de enfermedades infecciosas, el paradigma de las cajas negras. Entonces, continuando con eso, obviamente había problemas para investigar enfermedades, pero resulta que para poder evitar ese problema de decirle a la gente, mira, tómate este venenito para ver si te mueres, maluco, ¿no? O tómate esta cosa para ver si te da un cáncer, pues no aguanta. Entonces había cohortes ocupacionales que se exponían per se a ciertos estímulos y fueron la mejor forma de poder investigar en el momento, como por ejemplo en el caso del mesotelioma en los trabajadores con asbesto, o los cánceres, por ejemplo, de escroto o testiculares en las personas que limpiaban las chimeneas por el alquitrán de hulla, los mismos fumadores, pues, habían cortes que se exponían naturalmente. Entonces, como dijo el presidente, no era que yo lo quería, sino que al ellos exponerse, pues ya que más podía hacer uno, aprovechar para estudiar. Entonces, la mayoría de estudios de la época fuertes de cohortes se desarrollaron en cohortes ocupacionales, gente que tenía el mismo tipo de trabajo. Así empezamos a ver que la gente ya dejó de morirse de enfermedades infecciosas y apareció un boleo de cáncer brutal. Y ese cáncer empezó a ser estudiado en gran magnitud y aparecen institutos como el National Cancer Institute, que básicamente eran para estudiar eso y que empezaron a introducir a nuestros análisis, por ejemplo, los análisis de supervivencia, que son los que usamos ahorita para estudio de cáncer y otras patologías. Pero chicos, aparece la Segunda Guerra Mundial, empezaron a darse, como decimos coloquialmente, chumbimba, todos contra todos, y lo peor no era que la gente se muriera, lo peor era que la gente sobreviviera, porque el que no tenía un trauma físico que lo limitara o le generara algún problema fisiológico, tenía algún trauma mental. Empezamos a ver mucho, un disparo grande de las enfermedades mentales, empezamos a catalogar las enfermedades en esa época. Además, empezó a verse una verdadera separación en las especialidades médicas que antes no existía. Pues ya se quedó la gente que le gustaba todo lo que era la carnicería, se dedicaban a la cirugía, al sangreguillo. Entonces, estos cirujanos, pues también habían unos que trabajaban solo con músculos y huesos, otros que trabajaban otro tipo de lesiones, vasos, otros que trabajaban, por ejemplo, los ojos, tal vez, otras cirugías más reconstructivas, en fin. Entonces empezamos a ver una separación entre quienes practicaban cosas quirúrgicas y los que no, y entre los que no practicaban cosas quirúrgicas también qué grupo de población atendían, si pequeñitos, si más viejitos, si embarazadas. Entonces empezó a haber mucha separación en la medicina y conocemos las verdaderas especialidades en esta época. Pero definitivamente tenemos algunos legados muy importantes que van a depender obviamente de esos estudios. Y básicamente los estudios de la época se basaban en el paradigma de las cajas negras. Los modelos de cajas negras no son solo de medicina, eso aplica para muchas ciencias. Básicamente, chicos, una caja negra es algo que yo desconozco. O sea, una caja negra es lo que yo desconozco de una enfermedad. Es decir, aquí hay gente que fuma, gente que no fuma, y aquí hay gente que le da cáncer de pulmón, y hay gente que no le da cáncer de pulmón. ¿Qué es lo importante? Que nos dábamos cuenta con el tiempo que había gente que al fumar le iba mal y hay gente que al fumar no le iba mal, y algo tenía que pasar a nivel de cada individuo que unos se enfermaban y otros no. Eso es una caja negra. Es el desconocimiento de qué paso hay entre exponerse a un factor de riesgo y enfermarse, porque incluso entre quienes fuman hay gente que no se enferma. Es una caja negra. ¿Qué implica la caja negra? Que hay un mecanismo biomolecular, o sea,
biológico, metabólico y molecular a nivel de ADN y ARN que implica que yo fumo y me enfermo, o que implica que yo fumo pero por alguna razón no me enfermo. Ese desconocimiento yo tengo que tratar de aclararlo, y mientras no lo aclare se va a llamar caja negra. O sea, es algo desconocido para mí. Pero entonces nos dimos cuenta con el tiempo que descubrir el mecanismo biomolecular no solo me ayudaba a entender cómo aparecía la enfermedad, sino que me ayudaba a entender el diagnóstico o predecir la enfermedad. Entonces, si yo lograba entender que el fumar generaba alquitrán, que el alquitrán se acumulaba en la célula, que eso en la célula generaba un mecanismo oncogénico, etcétera, etcétera, yo podía tener de pronto en algún momento conocimiento de en qué momento de este mecanismo molecular se genera alguna sustancia que me indica que ese proceso está pasando. Eso es lo que llamamos biomarcadores, chicos. Un biomarcador es, por ejemplo, el antígeno específico de próstata, el cual, si está elevado, yo voy a sospechar que hay una hiperplasia de la próstata o que hay un cáncer de próstata. Entonces, el biomarcador es el reflejo del mecanismo biomolecular que está pasando. Entonces, el paradigma de cajas negras decía, hay factores de riesgo que conllevan a enfermedades, sí, pero desconozco qué pasa ahí para que la enfermedad aparezca. Esa es la caja negra, es lo que yo desconozco. ¿Ok? Entonces, acá empezamos a trabajar mucho los factores de riesgo. Traté de identificar factores de riesgo para las enfermedades y, a medida que la tecnología nos lo permitía, abrir la caja negra y poder saber realmente cuál era el mecanismo biomolecular que generaba el paso de exponerse al factor de riesgo y aparición de la enfermedad. De esta época, de esos análisis y estas aplicaciones, nos quedaron como herencia las tablas tetracóricas, que son estas. Las vamos a ver en otros temas. Las tablas tetracóricas o llamadas 2x2, 2 filas por 2 columnas. También nos quedaron los diseños de los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes y los llamados ensayos clínicos o experimentales. Entonces, realmente esta época nos dejó muchas enseñanzas que utilizamos en la actualidad. Ejemplo grande, el ejemplo del estudio de la cohorte Framingham. Cuando empiecen a trabajar o empiecen a ver medicina interna, pues con riesgo cardiovascular, se van a dar cuenta que el puntaje de Framingham lo utilizamos para estimar el riesgo de un individuo de tener eventos cardiovasculares en los próximos años. Entonces, el estudio de la cohorte Framingham nos generó ese resultado. Pero tenemos otro tipo de estudios. El estudio de McCarroll y Addon sobre accidentes de tránsito. Y ese estudio nos habla de los factores de riesgo para ese tipo de eventos. Pero tenemos otro tipo de estudios, por ejemplo, el estudio MR-FIT, que habla de intervención sobre factores de riesgo cardiovasculares. O sea, empezamos a entender por qué la gente se enfermaba, cuál era la probabilidad de que se enfermara y además cómo intervenir para que la gente no se enfermara. Cuando empezamos a trabajar eso, a prevenir, a diagnosticar y tratar, empezamos a trabajar fuertemente este ítem, la epidemiología clínica, que básicamente está orientada a encontrar los mejores métodos, a encontrar la etiología, a encontrar los mejores métodos diagnósticos, los mejores métodos de tratamiento y los mejores métodos de rehabilitación. Eso es epidemiología clínica. Es qué es lo mejor disponible para poder resolver un problema de salud de las personas. Pero esa epidemiología clínica implicaba que yo tenía que tener conocimiento y entender cómo funciona esto, los resultados de los estudios, cuándo una evidencia avala un resultado o cuándo debo escoger una terapia para alguien. Entonces había que estudiar eso. Y para estudiar eso, en su momento el doctor Sackett se inventó este concepto de medicina basada en la evidencia, o MBE, que ustedes van a ver en quinto semestre, que es la forma que utilizamos para educar en medicina a los médicos y para actualizarnos y obtener nueva evidencia para tomar decisiones. ¿Ok? Esta es la era de las enfermedades crónicas, que nos deja un gran legado hasta la actualidad. Esta nueva era llamada nueva era o era de la ecoepidemiología. ¿Por qué ecoepidemiología?
Porque si recordamos de la era anterior, empezamos a trabajar mucho la epidemiología clínica, resolver el problema del individuo. Entonces, acá nos empezamos a dar cuenta que había muchas más cosas a nivel de medio ambiente y sociedad que generaban problemas de salud en la gente. Y por tanto, teníamos que empezar a ver a la gente ya como grupos grandes. Además que hubo un montón de avances tecnológicos. Por ejemplo, ya en la última década del siglo XX, o sea, en 1900, ya había computadores por todos lados. Ya había análisis molecular. Quiero recalcar que el análisis molecular no se refiere a moléculas cualquiera. Cuando hablamos de análisis molecular, hablamos de ADN y ARN. Todo lo que es molecular es ADN o ARN. ¿Ok? Entonces ya podíamos tipificar mejor las enfermedades. Tipificar, por ejemplo, los genes y poder saber que cuando un gen estaba alterado había un tipo de cáncer. Conocer biomarcadores, que eran proteínas que salían de esos genes. Entonces miren que todo cambió un montón en esa, digamos, segunda mitad del siglo XX y más en esa última década, en 1990 en adelante. Nos pasó que nos encontramos con la epidemia de VIH, la pandemia, podríamos decir, más grande que hemos tenido hasta la historia, y todavía la tenemos. Entonces nos tuvimos que enfrentar a la globalización de una enfermedad que pues realmente no discriminaba ni raza, ni sexo, ni nada. Muy poquitas personas son los que no son susceptibles. Entonces cambiamos del universalismo al ecologismo. Realmente era una visualización más amplia de lo que era el individuo y el medio ambiente, que empezamos a trabajar fuertemente los determinantes sociales en salud, empezar a ver cómo ciertas cosas como el agua potable modificaba el bienestar de la gente en diferentes aspectos, no solo en la salud física, la salud mental también. Entonces ya dejamos de hablar de epidemiología clínica y empezamos a hablar de salud pública de una manera más fuerte. Esta es la era en la que Melvin Susser vivió. Y entonces empezamos a tratar de proteger a los individuos más vulnerables. Acá ya no trabajábamos el paradigma solamente, porque todos se trabajan, el paradigma de las cajas negras, sino que dijimos, hay enfermedades o condiciones que podemos explicar mucho mejor por el paradigma de las cajas chinas. Para los que no lo saben, las cajas chinas son cajitas en las que una caja contiene a otra y esa contiene a otra y así hasta encontrar una caja muy pequeñita, como las muñecas rusas. También. ¿Por qué es importante? Porque yo les digo que el paradigma de cajas chinas pudiera ser llamado el paradigma de la cebolla, de pelar una cebolla. Entre más la pelo, más lloro. Pero entre más lloro es porque más encuentro como el sustrato que me hace llorar, por decirlo así. Entonces, con las enfermedades es lo mismo. Hay un componente externo, el más externo del individuo, que si yo lo quito, voy a encontrarme que hay otras causas un poquito más profundas y así sucesivamente. Siempre hay un montón de cosas que van a ir modificando cómo la enfermedad se manifiesta en los individuos hasta llegar a lo básico, que es la parte genética. Hay enfermedades que sencillamente vamos pelando capa por capa y nos vamos dando cuenta que definitivamente la carga es netamente genética, mientras que en otras nos damos cuenta que la carga es demasiado epigenética y que definitivamente la exposición a ciertos factores son los que van a generar que la enfermedad aparezca. Entonces, en la actualidad vemos ambos paradigmas, el de las cajas negras y el de las cajas chinas, pero el modelo de las cajas chinas es un aporte ya de la nueva era, de la era de la ecoepidemiología. Y es de aquí de donde salen los determinantes sociales en salud, ¿sí? Que son todas esas capas que envuelven al individuo y modifican la forma como se manifiestan los fenómenos de salud y enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe, todo muy claro. Sí, profe. Excelente. Entonces, si les parece bien, hacemos una pausita. Puede ser que son las 50 hasta las 12:10, unos 20 minutos, tal vez para comer algo, los que quieran almorzar de una vez, y a las 12:10 continuamos con el restico que nos falta, que son aplicaciones de epidemiología y una introducción como a los conceptos más importantes antes de ver mediciones. ¿Les parece? Listo, profe, perfecto. Háganle, chicos, enseguida nos vemos.
Hola chicos, de nuevo por acá. Para que continuemos con lo que nos falta, no es mucho. Ya les empiezo a compartir de nuevo y seguimos. Yo no sé ustedes, pero yo almorcé a la carrerita porque tenía un hambre. Por alguna razón, cuando uno está hablando, como que más hambre le da. Entonces, maluca la cosa. De hecho, como estas gotas. Listo. Entonces, vamos a continuar con lo ultimito del día de hoy. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla y vemos entonces aplicaciones de epidemiología y unas cositas antes de empezar a ver los cálculos que vamos a estar trabajando en esta primera parte. Está. Compartir y listo. Yo verifico por acá que sí salga. Listo, ahí está. De full pantalla y seguimos. Entonces, chicos, aplicaciones de la epidemiología son 4 realmente, y estas 4 van a estar fundamentando, digamos, la formación de los médicos desde el comienzo. O sea, no solo hacemos epidemiología para tratamiento de pacientes, sino que realmente gran parte de la educación que ustedes reciben está estructurada dentro de esto. Entonces, vamos a ver un aporte a la investigación básica, que son de pronto las ciencias que logran ver de pronto más a nivel de laboratorio, como por ejemplo laboratorio clínico, pongamos ahí inmunología, por ejemplo. Esas cosas que logran ver ustedes como materias del área básica, que más bien son como los conceptos y eso, hacen parte también de la investigación epidemiológica. Tenemos también que la salud pública, esto es poblaciones. Entonces, ¿cómo influenciamos a poblaciones? ¿Cierto? ¿Cómo escogemos individuos? ¿Cómo los clasificamos? Por ejemplo, ahorita con el COVID, la pregunta que nos hacía el compañero pues sobre los grupos armados al margen de la ley, pues claro, pues son considerados colombianos, entonces hay políticas de salud pública y uno va a ver que hay políticas de salud pública para todo, pero probablemente poco habrá para guerrilleros, tal vez sí para desmovilizados, pero porque es un contexto diferente. Entonces todos esos aportes son parte también de epidemiología. La metodología de la enseñanza que realmente está estructurada en el concepto de medicina basada en la evidencia, y eso realmente ustedes con el tiempo le van a ver la utilidad. En quinto semestre echarán la lloradita, un poquito en cuarto con investigación también, porque precisamente involucra un poco de eso y es lo que hace que realmente nosotros tomemos buenas decisiones como médicos. Y ya las ciencias clínicas, que es más la parte práctica, digamos, hacia el paciente, y esto está orientado en función de diagnóstico, de tratamiento, de prevención, por ejemplo, de rehabilitación. Esas son las 4 grandes áreas en las que la epidemiología tiene su uso, aunque hay, digamos, otros campos más chiquitos dentro de cada una, pero viéndolas entonces en la investigación básica o investigación pura, realmente a través de la investigación epidemiológica es que obtenemos los conceptos de historia natural de la enfermedad. O sea, toda la descripción de lo que es el síndrome relacionado con la enfermedad que llamamos infección por COVID-19 es producto de los estudios epidemiológicos descriptivos que generan, digamos, el tipo de paciente, la definición de caso, que es un enfermo con COVID. Entonces, la historia natural de la enfermedad parte de ahí, identificar nuevas enfermedades a través de patrones, de formas de ocurrencia también. O sea, este cuento del COVID es un vivo ejemplo de muchas de estas prácticas. La explicación de procesos biológicos a través de investigación muy básica, muy de laboratorio. Tenemos también la estructuración de las hipótesis etiológicas o causalidad, que eso lo vamos a ver en unas cuantas semanitas, y es la forma como nosotros interpretamos la relación causa-efecto. Es muy importante, medicina, eso es tremendamente importante para poder definir todas las otras cosas, diagnósticos, tratamientos, etc. Métodos nuevos de investigación, que también incluye los métodos de diagnóstico nuevos, ¿cierto? Toda la estrategia metodológica está centrada en esta parte. Así que en ese sentido, este es el gran aporte de la epidemiología allí. Mientras que en salud pública tenemos todo lo que es definición de la población a través de variables epidemiológicas, caracterización,
persona, tiempo y lugar. No se les olvide eso. Persona, tiempo, lugar. Las 3 variables epidemiológicas grandes. Además, bajo ese concepto trabajamos los ASIS o análisis de situación en salud, que son estudios que se hacen para cada enfermedad que nos interesa, evaluar el impacto que generan en la población y posibles soluciones, que de esos hay muchísimos. Están publicados en el Civigila. La estimación de los riesgos de los individuos o de las poblaciones. Entonces, riesgo de morir tal vez, riesgo de enfermar. Es cuando nosotros estimamos estos riesgos, tomamos decisiones también para tratar de controlarlos y evitar que se nos disparen los casos, como póngase el tapabocas y no salgan para que no se llenen las UCI, más o menos por ahí va la cosa. Vigilancia en salud pública, que es otro tema que veremos en poquito, el Civigila, que es el sistema de vigilancia en salud en Colombia, y tenemos todo el tema de seguimientos a los medicamentos también. O sea, por ejemplo, ahorita este cuento de la vacuna realmente no ha terminado sus estudios experimentales, las vacunas en este sentido son incompletas en conocimiento, todavía falta mucho para saber de ellas, pero dado el estado de emergencia, pues se autorizó su uso, pero realmente con el tiempo nos daremos cuenta si sirven o si no. No sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad, si realmente todos hacemos, en fin, pero eso es lo que llamamos farmacovigilancia, farmacoepidemiología, que es la utilización de medicamentos, sean biológicos o no, y la farmacoeconomía, que es en temas de consumo. Todo ese seguimiento también es parte de la epidemiología. Si nos vamos a esta parte de las ciencias clínicas, tenemos también todo el estudio de las 3 dimensiones de los factores modificables y no modificables de los individuos, que son los factores de riesgo, los que me aumentan la probabilidad de enfermar, los protectores, los que me la disminuyen, y los asociados, los que tienen alguna razón. En esto nosotros basamos la prevención, chicos. La prevención y además la predicción. Porque si a ustedes les llega una persona con ciertas características que son factores de riesgo, ustedes tienen más chance de otorgarle un diagnóstico que otro. ¿Ok? Entonces, eso es importante de entender, así como cómo funcionan las enfermedades, cuáles son los mejores métodos diagnósticos, cuáles son los mejores tratamientos disponibles, cuál es el pronóstico de evolución y rehabilitación de los individuos. Y esta parte de acá, que es la parte de la enseñanza también atribuida a este pedacito, que es la utilización de medicina basada en la evidencia, la selección de la mejor evidencia posible para poder tomar decisiones, que la veremos, como les dije, en 5º semestre. Entonces, esto acá es toda la medicina basada en la evidencia y también lo que ustedes conocen como ABP, que se diseñó también para médicos. Entonces, mejor evidencia y trabajar con casos, resolver problemas o proyectos, mencionan en algunos contextos. Entonces, esta es la forma en la que podemos manejar esa información y generar una enseñanza y un aprendizaje más fácil para los profesionales de la salud, en este caso específicamente los médicos, porque cuando ustedes estén ya por ahí en el internado, chicos, de nada les va a servir leer los libros básicos. La medicina interna de Harrison, olvídense, consultarán la anatomía porque se les olvidó el nombre de una parte y de hecho es más fácil buscarla en Google que buscarla en el libro. Entonces se van a dar cuenta que su lectura va a cambiar muchísimo de los textos básicos a textos, documentos que están publicados en internet a través de artículos, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica y un montón de cosas más que efectivamente los van a actualizar mucho mejor. Eso hasta ahí. Entonces vamos a entrar en el tema de mediciones en epidemiología. No vamos a ver todas las mediciones, pero sí una, digamos, introducción a conceptos importantes acá. Y es que tenemos que saber algunas cositas para entender el por qué damos cierta interpretación a algunos indicadores en medicina. Entonces, para entender medicina y epidemiología, veamos primero estos conceptos. Recordemos las diapositivas estas que hicimos en el repaso, ¿cierto? Hay variables qualis y variables quanti, y yo les dije pues que realmente las quali nos dan categorías y las quanti son mediciones. Entonces, en algún momento les comenté que las categorías de las variables cualitativas son desenlaces, estar enfermo, estar sano, estar muerto, estar vivo, o incluso grados de la enfermedad, el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, ¿sí? Es importante entender que las variables cualitativas y cuantitativas las vamos a manejar de formas diferentes, porque en epidemiología es importante entender que es muy distinto interpretar el resultado de un desenlace, número de personas muertas o enfermas, que interpretar, por ejemplo, el promedio de la hemoglobina. Son cosas bien distintas. Entonces, para los estudios epidemiológicos todavía va a ser más notable.
Entonces, ya entendiendo nosotros que existen esos dos tipos de variables y todo lo que vimos en el repaso, recordemos, chicos, que las cualitativas aplicaremos medidas de resumen que son frecuencias. Y esas frecuencias son las medidas más comunes en epidemiología. Vamos a encontrarnos otras que son razones, y son comparaciones, sobre todo en las medidas de efecto, como el riesgo relativo, el odds ratio, el riesgo atribuible, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son cálculos de frecuencias o comparaciones de frecuencias. Mientras que para las variables cuantitativas utilizaremos la estadística descriptiva de siempre, medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque cuando nosotros utilicemos medidas, chicos, de cualquier tipo de variable, cuando cuantifiquemos un desenlace y digamos la prevalencia de coronavirus, luego veremos bien qué es prevalencia, es del tanto por ciento. Cuando veamos, por ejemplo, que el promedio de tal o cual variable es de tanto, vamos a encontrar que son resultados bien distintos y van a tener una interpretación diferente entre si estoy comparando grupos distintos o si estoy comparando la totalidad perdón, un subgrupo con la totalidad del grupo. ¿Listo? Chicos, entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver que nos vamos a encontrar, esta parte la saltamos, unos conceptos importantes en medición. El primero, hay que diferenciar estadística de bioestadística. La estadística aplica para fenómenos no biológicos. La bioestadística, si bien tiene fundamentos muy parecidos, digamos casi hasta iguales en muchos sustratos, está orientada a interpretar fenómenos biológicos. O sea, aquí lo que vamos a tratar de interpretar es sobre lo que pasa entre individuos y poblaciones. Por tanto, realmente las interpretaciones son en probabilidades de que algo le pase a alguien o a una población tal vez. ¿Sí? Entonces, es muy distinto. Entonces, la bioestadística, que es lo que estamos usando, la vamos a clasificar con dos formas, perdón, en dos. La vamos a clasificar como descriptiva, que es básicamente contar cómo está la situación actual de un fenómeno de salud. Por ejemplo, ahorita el coronavirus, ¿cuántos enfermos hay? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Por medio de las edades. Eso es la bioestadística descriptiva. Entonces, yo les pongo como ejemplo que eso es como tener una foto. Yo tengo una foto, yo digo cómo está, tu cabello está largo, está corto, está oscuro, está claro, tú tienes gafas, no tienes gafas, ¿sí? Pero la bioestadística inferencial realmente es lo que más nos aporta para tomar decisiones porque son comparaciones. La estadística inferencial es comparar cosas, en este caso muestras o poblaciones. Y lo que voy a tratar yo de ver, por ejemplo, en comparaciones, es ver si una muestra de individuos que recibió un tratamiento le va mejor que otro grupo de individuos que recibió otro tratamiento. Entonces, así es que tomamos decisiones en medicina. Entonces, acá realmente no trabajamos con una foto. En la bioestadística inferencial trabajamos con dos fotos. Yo voy a comparar a una persona en dos momentos distintos del tiempo, un grupo de personas en dos momentos distintos del tiempo, o comparar dos grupos de personas para poder tomar decisiones. Eso es bioestadística inferencial, y la inferencia es lo que nos va a permitir tomar esa decisión. ¿Ok? Pero entonces cuando yo calculo en una gente o en otra, debo tener en cuenta que cuando yo obtenga medidas de la gente, puedo equivocarme o no equivocarme. La única forma de no equivocarme nunca, absolutamente nunca, es cuando yo tomo todos los datos de la población. Si yo quiero conocer las edades de ustedes, el promedio de edades de ustedes, tengo que tenerlos a todos. Si los tengo a todos, no hay forma de que me equivoque calculando el promedio, porque voy a tener las edades de todos. Pero si me falta una sola persona, esa sola persona que falte puede tener 1000 años de vida, 2000, 5000 o un año de vida, y va a cambiar el promedio de todos. Entonces, a ese valor que yo obtengo de toda la población, tomando el dato de todos los individuos de una población, se llama parámetro. Y el parámetro no tiene error. No hay forma de que se equivoque porque incluyó a todos los individuos. No hay forma de obtener un valor distinto, salvo que entraran más individuos. Pero hasta ahí no podía cambiar. A diferencia del estimador. El estimador es el mismo valor calculado pero en una muestra. Desde que falte una sola persona de todos los individuos ya es una muestra. ¿Ok? Entonces es importante entender eso, porque ese individuo que falta o los individuos que faltan van a tener valores que pueden ser tan distintos que van a cambiar todo. Entonces, siempre que tengamos una muestra y siempre que tengamos un estimador, porque proviene de una muestra, vamos a tener un valor que es sesgado o que tiene posibilidad de equivocarse, de ser muy distinto del valor real. ¿Listo? Entonces, esa es la idea.
Si nos vamos un poquito más acá, tenemos que diferenciar los conceptos de población y muestra. Una población es toda la gente que constituye un universo, decimos, un universo de personas con las mismas características. Por ejemplo, si estamos hablando de los hombres de Colombia, el universo son los hombres de Colombia y una muestra serán hombres de Colombia. ¿Sí? No puedo pensar que si tengo una población de hombres de Colombia, una muestra de hombres de Colombia, voy a hablar igualmente de hombres de Japón. No. La población son los individuos que cumplen una característica que los permite separar de otros. Si yo estoy hablando de hombres de Colombia, no puedo coger hombres de Japón. No puedo, aunque sean hombres, porque son de otro lado. Tiene una característica diferencial. ¿Ok? ¿Y la muestra qué es? La muestra es un poquito de esos individuos. Puede ser todos menos uno. Con eso ya hay una muestra. Entonces, es un poquito de esos individuos sacados de ese universo. Si mi población son hombres de Colombia, cogeré una muestra de hombres de Colombia. No los voy a buscar en otro país. Y eso es muy importante para entender la diferencia entre inferencia y extrapolación, que se las explicaré después, la siguiente diapositiva. Pero entonces, ya entendiendo eso, cuando ya yo sé que tener una población es tener a todos los individuos y tener una muestra es tener una cantidad más limitada de individuos de esa población, en el momento en que yo me encuentro a todos los individuos juntos, por ejemplo, si yo ahorita los llamo a lista y me encuentro que todos están presentes, eso es un censo. Tengo el censo de todos, la población. El censo es decir, toda la población está ahí en ese momento y a todos les puedo sacar los datos. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Ok? Y en algunos momentos van a encontrar que se refieren a o les preguntan por la población de estudio. Entonces, preguntémonos, ¿qué vamos a analizar? Si yo voy a analizar cáncer de próstata en hombres de Colombia, mi población de estudio son hombres de Colombia. Si yo voy a evaluar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en mujeres mayores de 65 años de Chile, mi población de referencia son las mujeres de Chile. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, la idea es que yo tenga bien claro cuál es la población que al final va a representar a la población de estudio. En algunas partes no mencionan el término población solamente, sino población de estudio, como para afinar más la idea de que es solo con esta gente con la que yo estoy trabajando. El concepto de población a veces puede sonar muy ambiguo. Entonces, esto da pie a otras cosas. Por ejemplo, acá, si yo voy a comparar una medida que obtuve en una muestra con una que obtuve en otra muestra, o en un individuo con otra medida de ese mismo individuo en el futuro, estoy comparando medidas. Y comparar medidas me sirve a mí para saber si hay diferencias. Si una es mayor que la otra, si una es menor que la otra, son iguales, no tienen nada que ver, y tienen alguna relación, en fin. Eso es lo que llamamos pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis lo que nos permiten es saber si la hipótesis que nosotros tenemos sobre la diferencia en esas medidas es cierta o no, como que la prevalencia de coronavirus en un país sea distinta a la del otro. Esas pruebas de hipótesis van a permitir que nosotros tomemos decisiones y digamos así, hay diferencias significativas, hay diferencias estadísticas, o si hay correlación entre la edad de los hombres y el número de hijos que tienen. Válido. Pero hay una diferencia muy grande en la forma como aplico yo el resultado a la población de estudio o a otras poblaciones. Entonces vamos a ver estos dos conceptos que tenemos que tener muy claros de ahora en adelante. Inferencia y extrapolación. Cuando yo hablo de inferir o inferencia, me estoy refiriendo a que los resultados que obtuve en esa muestra los voy a utilizar como generalización a la población de la que salió la muestra. Si yo estoy usando hombres con cáncer de próstata en Colombia, los resultados que obtenga debería aplicarlos a hombres de Colombia, que evidentemente tengan cáncer de próstata, ¿no? Pero si yo cojo el estudio que hice con los resultados y intento utilizar esos resultados y achacárselos o decir, ve, en Chile los hombres también son hombres, eso es bobada, entonces allá debe ser lo mismo. Entonces los resultados que yo obtuve acá, no, allá en Chile el riesgo es igual, lo mismo. Eso se llama extrapolación. Extrapolar es aplicar el resultado obtenido en una muestra a una población que no es la población de la cual salió la muestra. ¿Está bien o está mal? Depende. Está bien porque es una forma de ayudarnos a tener algunas conclusiones. Lo que más hacemos en medicina, chicos, es extrapolar.
porque no hacemos estudios todo el tiempo con todos los países. Entonces nos toca pegarnos de algunos estudios que alguien hizo para poder decir, bueno, más o menos en Colombia pudiera ser igual. Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetirlo extrapolar? No te entendí. Ok, extrapolar se refiere a que cuando tú obtienes un resultado en una muestra, tú ese resultado lo utilizas para aplicarlo en una población que no es aquella de la que salió la muestra. Vamos a estudiar la prevalencia de cáncer de próstata en Colombia, en hombres de Colombia, obviamente tienen que ser hombres. Entonces yo cojo una muestra pequeña de hombres, 1000 hombres, calculo la prevalencia y digo, ah, bueno, la prevalencia de cáncer de próstata en hombres en Colombia es del 30%. Entonces yo quiero decir que 3 de cada 10 hombres en Colombia, perdón, 3 de cada 10 hombres en Colombia o 30 de cada 100 hombres en Colombia van a tener cáncer de próstata o tienen cáncer de próstata, realmente se dice así. Tienen cáncer de próstata. Ahí no hay ningún problema. Yo estudié el problema en colombianos y estoy estimando que todos los colombianos tienen el mismo riesgo, 30% de posibilidad de tener cáncer de próstata. Pero resulta que en Chile supieron que el estudio existe y dicen, ve, en Colombia hicieron una investigación y les dio que la prevalencia era del 30%. Entonces allá en Chile dicen, ¿saben qué? Acá los hombres son como todos iguales también. Son hombres al fin y al cabo. Todos, como dicen las mujeres, cortados con la misma tijera. Entonces, ¿qué dicen ellos? Acá la prevalencia debe ser igual. Entonces, los hombres acá en Chile también deben tener más o menos el 30% de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. O sea, 30 de cada 100 hombres o 3 de cada 10 tienen cáncer de próstata. Eso es extrapolación. Yo hice un estudio con una muestra de colombianos. El resultado se debe utilizar para generalizar a colombianos. Pero si yo generalizo a chilenos, estoy extrapolando. Es decir, en vez de hacer inferencia, estoy utilizándolos en otra población. Se llama extrapolación. Eso es. ¿Más claro así? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Valerie. Andrea iba a decir algo, creo también. Andrea P. Lo que pasa es que se me había como entrecortado, no había entendido, pero ya entendí. Ok, súper, Andrea. Entonces, esa es la diferencia, Profe, chicos. una preguntita. ¿Y Hola, cuál Ángela. es el límite? Hola, profe. Digamos, si yo tengo esta población y la comparo con otra o tomo los resultados, digamos, de otra, ¿hasta qué punto eso se puede hacer? O sea, ¿en qué punto yo digo, no, eso no se puede hacer porque la población realmente es diferente? Digamos, ¿cuál es el límite o dónde se encuentra como esa Ok. diferencia? Técnicamente, Ángela, el límite lo pones tú. ¿Qué sucede? Que eso es hay en el transcurso de este curso, me van a escuchar diciendo que hay diferencias clínicas y diferencias estadísticas con mucha frecuencia, o con alguna frecuencia, pues. Pero eso es muy importante. La estadística te va a mencionar si dos medidas, que pueden ser proporciones, medias, lo que sea, son diferentes entre sí. Eso es un cálculo matemático. Y él te puede decir, la prueba estadística te dice, hermano, realmente en este intervalo de confianza, 10 y 15 no son valores tan diferentes. Entonces no puedo decir que sean distintos. ¿Ok? Pero cuando trabajamos con características de las poblaciones, Ángela, es diferente. ¿Sí? Es diferente. Entonces, esa limitación la pones realmente tú. Técnicamente uno no debería extrapolar, esa es la verdad. Extrapolar no debería ser algo que uno hace, porque no es lo mismo los hombres de Japón que los hombres de China, aunque sean ojirrasgados, o los afrodescendientes del Pacífico que los raizales de San Andrés. Entonces tendemos a meter a la gente en el mismo bulto, en el mismo pool, y realmente no es igual. Entonces, límite que yo te pueda decir, Ángela, este es el punto de corte, no, es que realmente no deberíamos hacerlo, deberíamos experimentar con todos para poder tener una idea, ¿no? Pero el límite, digamos, más claro lo pones tú. Entonces tú no puedes pretender comparar cosas que son incomparables. Te pueden decir, por ejemplo, ve, en Europa no hay problema con el coronavirus porque allá realmente la gente, o no, perdón, pongámoslo al revés. En Colombia el problema del coronavirus es más chiquito, porque realmente aquí la gente no se muere tanto y no van como tanto a la UCI. Eso es una bobada, pues, eso es el coronavirus. Porque en Europa eso sí fue muy maluco, es que en Europa, horrible. Entonces, cuando vemos las dos poblaciones, Ángela, nos damos cuenta que la población de europeos es mucho más senil que la población de colombianos. Los latinoamericanos técnicamente son más jóvenes que las pirámides poblacionales. Los europeos no.
Entonces, con ese solo concepto, ya tú puedes pensar que la gravedad del comportamiento o la letalidad, para que vayamos usando términos epidemiológicos, en Europa probablemente va a ser mucho más alta que en Colombia, porque la población allá es más senil, y son más seniles, pero no son más sanos, también son muy enfermos, son viejitos y enfermos. Entonces, en ese orden de ideas, Ángela, el límite lo pones tú, porque esa diferencia es clínica. Si tú lees un estudio sobre embarazadas en Estados Unidos y lo pretendes aplicar en embarazadas en Colombia, de poblaciones vulnerables como algunas zonas, por ejemplo, del Chocó, tú misma puedes decir, ambas mujeres son negras, afrodescendientes norteamericanas y afrodescendientes colombianas. Pero hermano, es que no es lo mismo. Acá hay un índice de desnutrición más alto, tienen los hijos a menor edad, allá por lo menos tienen un acceso a servicios de salud mayor, durante todo el embarazo les dan, no sé, alguna cosa, no sé, alimentación, lo que se te ocurra. Entonces, esa verdadera diferencia en la extrapolación la vas a definir tú, tu criterio clínico hacia dónde te lleva. La población con la que se estudió ese estudio es tan parecida a la tuya como para que tú digas, es lo mismo, ¿ok? Lo que pasa, Ángela, es que a veces llegamos al extremo de decir, es lo mismo, porque si lo hicieron con hombres, y acá en Colombia también son hombres, los hombres son lo mismo allá o acá. Eso es muy tonto, porque el hombre colombiano tiene unas características distintas al chileno y etcétera, en muchas formas. Entonces, tenemos que ver si algunas de esas diferencias realmente a mí me hacen pensar que el comportamiento no va a ser igual. Por eso es que los estudios se repiten. Por eso es que nosotros cogemos un estudio como el Framingham y tratamos de validarlo en Colombia, se llama validación, para ver si obtenemos el mismo resultado. Y cuando tú haces eso, te vas a dar cuenta que la escala Framingham original en Colombia la usamos modificada. Es el Framingham de Colombia, porque se ajusta a la población colombiana. Entonces, validar estudios implica evitar ese problema que tú estás preguntando ahorita. ¿Y hasta cuándo lo puedo hacer? Jodido. Pero el mejor criterio que puedes tener es el tuyo. ¿Qué tanto se parece esa población con la mía como para yo decir que realmente puedo decir que son iguales? Más claro así, Ángela. Perfecto, profe, mil gracias. Listo, con mucho susto. Profe, Entonces, mande. profe, o sea que es mejor inferir que extrapolar. Sí, 1000 veces, Santiago, 1000 veces, claro. Que la inferencia implica que tú sacaste una muestra de una población y que tú conoces las características, las controlas. Tú escoges a los individuos y los conoces. Y tú vas a aplicar el resultado que obtuviste en esa pequeña muestra en la población de la que salió la muestra. O sea, son todos parecidos. No es que sea mejor, es que realmente debería ser así. La inferencia estadística es eso, es tratar de sacar esa información así. Extrapolar ya es como que, pues pucha, no tengo nada, me toca esto, ¿sí? Entonces es como a lo que me toque. Y eso es limitante, Santiago, porque estamos tratando de pensar que todos los seres humanos somos iguales y sí, sí lo somos en algunas características, pero no en todas. Yo no sé si Profe, o sea, ustedes... extrapolar, Dime. extrapolar sería jugar con un dato epidemiológico de otra, pues otra cosa que yo no he hecho. Exacto. De otro lado distinto, exacto. Ah, ok, ok. Les voy a poner un ejemplo bien pendejo. Ustedes han visto que los futbolistas acá en Colombia son todos pelicorticos y se van para Europa y llegan como todos peludos. ¿No se han dado cuenta? Sí, sí. Claro. Entonces hay fenómenos epigenéticos que modifican también el comportamiento de la parte de los individuos. Entonces no es lo mismo un colombiano por allá peludo que un colombiano por acá calvito como yo. Entonces cosas tan pendejas como ese, Santiago, van a cambiar el comportamiento de los resultados de un estudio. Entonces tú no puedes pensar que todos somos iguales. Bueno, chicos, entonces vamos a ver otros dos conceptos muy importantes. Exactitud y precisión. Pues tienen sinónimos, pero aprendámonos exactitud y precisión, que es más fácil. Exactitud y precisión. Chicos, si yo voy a tratar de matar a una persona, yo tengo que darle un órgano vital. Porque si tengo una sola bala, ¿cierto? O una sola oportunidad y le doy un órgano que no es vital, no lo voy a matar. Entonces, uno apunta a la cabeza o al corazón. Acá es lo mismo. Yo tengo que apuntar a lo real, a lo vital. Si yo tuviera una forma de conocer un valor real, yo debo pegarle a ese valor real cada vez que lo mida. Si nosotros ponemos un ejemplo, si yo calculo los promedios de edades de ustedes y me da que son, no sé, 18 años, con toda la población de ustedes lo calculo. Cada vez que yo cojo una muestrica de ustedes, más pequeñita, 5, 10 de ustedes, 15, 7, lo que sean,
yo debo estar lo más cerca de 10 a 18. Es como pegarle a donde tengo que pegarle. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llamamos exactitud. Si el promedio de la edad, por ejemplo, es 10 años, usando el ejemplo de la Diana, yo debo tratar de estar, pero pegadito de los 10 años. Yo debo tratar de obtener el valor más real posible. Pero además hay otro concepto, que es precisión, y a lo que se refiere es a la repetitividad o a la reproducibilidad. ¿Qué sucede? Que yo puedo medir muchas veces el promedio de edad de ustedes, por ejemplo, y me da que es un valor distinto, o en este caso, usando la Diana, me da que 5, más o menos 6 años, casi 7. Siempre me da valores muy similares, muy pegaditos, pero no son los valores reales. Entonces, una cosa es ser exacto, que es pegarle al valor real, hallar el valor real o muy similar. Y otra cosa es ser preciso, que hallar el mismo valor varias veces, pero que no sea real. ¿Qué es lo que pretendemos, chicos, en la cuantificación en epidemiología y en la cuantificación de cualquier cosa en medicina? Ser exactos y precisos. No solo a nivel de números, sino a nivel de diagnóstico, que es una variable cualitativa. Si la chica está embarazada, yo tengo que la mayoría de las veces decirle, estás embarazada, estás embarazada, estás embarazada. Y repetidamente, estás embarazada, estás embarazada. Porque yo puedo ser muy preciso y decirle, no estás embarazada, no estás embarazada, no estás embarazada, no estás embarazada. Perfecto, siempre marca el mismo resultado, pero es un resultado errado porque difiere de la realidad. Entonces, exactitud, pegar al valor o resultado que es. Precisión, que cada vez que yo mida o evalúe el diagnóstico o el resultado, me dé lo mismo o similar. ¿Cierto? Si sumo las dos, es pegarle al valor real lo más que se pueda. Eso es muy importante, porque vamos a ver que hay márgenes de error, y por esos márgenes de error es que vemos cosas como el intervalo de confianza del 95%, como les mostré en el repaso. ¿Listo? Entonces, para inferir, chicos, ¿yo qué necesito? Uno, ojo con la muestra, es que tiene que ser un volumen de gente suficiente. Hola. Pero qué pena, es que me enredé con lo del valor real y lo de la precisión. Sí. Valor real es, vamos a poner el ejemplo, aquí les puse un ejemplo numérico, pero pongamos un ejemplo de embarazo, ¿cierto? La chica está embarazada, sí. Y acá están todas las posibilidades de que no esté embarazada. Y la chica está embarazada, tú estás embarazada, Valerie. Y yo te hago una prueba de embarazo y te digo, Valerie, estás embarazada. ¿Atiné a decirte la verdad? Sí. En unos meses te veremos el barrigón. Perfecto. Listo. Atiné a decirte la verdad. ¿Eso qué es? Eso es exactitud. Es llegar al valor real. Si fuera una prueba cuantitativa, por ejemplo, ¿cuánto tienes de hemoglobina? Realmente pensemos que Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, sabe cuánto tienes de hemoglobina. Entonces, Valerín, ¿cuánto tienes? 10. Y yo te hago una prueba de hemoglobina en sangre. ¿Cuánto marca? 10. Le pegué al valor. Pero lo contrario sería la precisión. Y es que yo diga, ¿sabes qué, Valerín? Tú tienes ese barrigón y yo siento las pataditas y la fetocardia y todo. Es más, ya casi vas a parir, pero no estás embarazada. No sé por qué, pero no estás embarazada. ¿Cómo así? Vamos a revisarte de nuevo con la prueba de embarazo. No estás embarazada, Valerín. Valerín, que no estás embarazada. Entonces, este primer ejemplo es la exactitud. Es que si tú estás embarazada, yo te digo que estás embarazada. Pego al valor real. Con la prueba que te hago, con la medición que hago. Si tienes 10 de hemoglobina, te digo que tienes 10, 9.9, 10.1, pero lo más real posible. Lo otro es precisión, que es que tantas veces puedo repetir el resultado. Entonces, yo puedo repetir el resultado muchas veces. Te digo, Valerie, no estás embarazada, no estás embarazada, no estás embarazada, y está el bebé ya en la cabeza saliendo. O te digo, Valerie, tienes 5 de hemoglobina, tienes 5 de hemoglobina, tienes 5 de hemoglobina. Estoy pegándole siempre al mismo valor, pero no es el real. Eso es precisión. Entonces, ¿cuál es la idea? Combinar ambas. Que yo le pueda pegar al valor real de forma sistemática y repetida. Eso sería ser exacto y preciso. Y eso es lo que queremos alcanzar, Valerín. ¿Más claro así? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Salió Méndez. Entonces, chicos, para la inferencia, primero el tamaño de la muestra, que sea suficiente la gente. Es muy importante porque si son muy poquitos, voy a alterar mucho el resultado. ¿Ok? Entonces debe representar a la gente en función del tamaño.
una proporción importante del tamaño de la gente. Y siempre que vamos a hacer inferencia estadística, chicos, nosotros debemos saber cuál es el evento que estamos estudiando. Porque cuando vamos a hacer la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, tenemos que usar algún indicador. En este caso nos podemos pegar, por ejemplo, de la proporción de individuos que se espera estén enfermos. ¿Ok? Además, ¿qué es importante? La población de referencia. Puede que yo haga un estudio con todos, súper válido. Si yo puedo hacer un estudio con toda la gente, hágale. Pero si no me alcanza ni el tiempo ni la plata, olvídalo. Pero también puedo utilizar una muestra. Pero ojo, esa muestra tiene que tener relación con la población de referencia. Si yo quiero hacer un estudio para colombianos, no voy a coger de muestra a chilenos, ni a palos, no me da. Tienen que parecerse, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ver que acá los resultados válidos son aquellos que van a estar dados por pruebas estadísticas que puedan soportarlos. Y para que la prueba estadística me dé un resultado que yo pueda aceptar, tengo que cumplir con los otros. Que el tamaño de la muestra sea bueno y que la gente realmente sí tenga que ver con la población de referencia. Porque si no me puede dar un resultado y eso no va a decir realmente nada. La prueba estadística es solo una interpretación de un número, chicos. Y si yo no escogí bien a la gente, la estoy interpretando mal. Ahora, la representatividad de la muestra realmente es un concepto complejo, chicos. Representatividad de la muestra realmente es este segundo ítem. ¿Qué tanto se parece la muestra a la población de interés? Si yo quiero hacer un estudio en hombres colombianos para cáncer de próstata, ¿qué tanto se parece la muestra a los hombres colombianos? Metí mujeres, paila. Metí niños, pailas porque no les va a dar cáncer de próstata probablemente. Metí gente que ya le han sacado la próstata, tampoco. ¿Qué tanto se parece a la población que me interesa? ¿Qué tanto se parecen esas personas a los chilenos? Si lo que me interesa es extrapolar a chilenos. Si yo puedo decir que se parecen, como nos preguntó Ángela, para adelante. Si me queda la duda, realmente es dudoso aplicar ese resultado así. Entonces, Ángela, devolviéndonos a tu pregunta, la representatividad es un concepto más clínico que estadístico. No hay prueba estadística que te diga que tu muestra es representativa. La que va a saber si tu muestra es representativa eres tú, de acuerdo a cómo crees tú que está compuesta la población que estás estudiando o a la que quieres hacer inferencia o a la que vas a extrapolar. ¿Ok? Entonces, chicos, la siguiente clase vamos a ver este temita de acá, que nos va a sacar canas verdes a más de uno, pero es tremendamente importante para que podamos interpretar, calcular e interpretar indicadores epidemiológicos. Como les dije, no van a salir matemáticos de la NASA de este curso. Lo que me interesa es que sepan de dónde salen los cálculos para que puedan interpretarlos. Porque si no sabemos de dónde sale el bebé, ¿cómo sabemos si somos papaces y mamaces? Entonces, acá es igual. Este bebé hay que hacerlo crecer desde el cálculo para que luego podamos interpretar bien el resultado y no andemos metiendo la pata. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No se me salgan que vamos a llamar a la asistencia. ¿Preguntas? Profe, Nada. No, Nada, listo. Ustedes son el grupo este. Acuérdense que faltan 8 personas por grupos. Escríbanme al correo para para meterlos al grupo. Listo, para que estén en su grupo y podamos hacer las actividades. Entonces, empecemos. Isabela Agudelo. Presente, profe. Yuri Alarcón. Presente, profe. Yuri. Andrea Arango. Presente, profe. Andrea, este semestre no te perdono que saques menos de 4.5 en los exámenes. Mira, te veré. Tengo fiscalizada. Todos ustedes tienen que sacar más nota todavía. Mario Arias. Presente, profesor. Listo. Valeria, Valeria también. Valeria. ¿Dónde está Valeria? Manifiéstate. Presente, profe. Alexa Verdugo. Hola, profe. Alexa. Mariana Chávez. Presente, profe. La Mariana. María Duque. Presente, profe. La María. Sara García. Presente, profe. La Sara. Emanuel Gil. Presente. Hola, Emanu. Santiago González. Presente, profe.
Hola Santi. A Santi de Santi sale con la H, no con la G. Listo. Sulamis Guerra. Presente, profe. Hola Sulamis. Ángela López. Presente, profe. Hola Ángela del Perpetuo Socorro. Britney Martínez. Presente, profe. Britney, tú eres de la costa, ¿cierto? También. Sí, yo soy de Valledupar. Epa. Vamos viendo por los nombres. Fraimer. ¿Qué más, Fraimer? ¿Qué va, profe? Presente. Tatiana Moreno. Presente, profe. La Tati. Juan Sebastián Murillo. Juan Murillo. A ver si Juan no vino hoy. Juan, por acá. Juan, a la próxima prendes el micrófono y nos dices, listo. Mariana Ocampo. Mariana y Juan, micrófonos, por favor. Numael Ortiz. A Numael creo que lo he visto en la Presente, universidad. Lo reconozco por su cabello, ¿cierto? Yo que te hice en la universidad. Ajá. Karen Pérez. Presente, profe. Hola, Karen. Ángela Porras. Presente, profe. Simón Quintero. Hola, profe, presente. Hola, Simón. Marisabeth Ramírez. Hola, profe. Hola, Marisabeth. Mariana Reyes. Hola, profe. Yo creo que ya algunos de ustedes me han salido en el Facebook, a lo bien. Es más brujo, parce. Listo. Sigue Andrea Rodríguez. Presente, profe. Andrea, Juliana Rúa. Hola, profe. Hola, Juli. Chelsea Solano. Presente, profe. Jennifer Sucerquia. Presente, profe. Jennifer, ¿de dónde eres tú? De un pueblo que se llama Sabana Larga, Antioquia. Ah, ok, pero desde acá es que tu apellido no es, me suena No, más profe, como de otro lado. mi apellido es de allá del pueblo, es de una cultura indígena de allá. Ajá, por eso me pareció llamativo. Listo. Julián Uribe. Hola, profe. Hola, Julián. Valerín Vallejo. Hola, profe. Hola. Juan Vázquez. Hola, profe. Y Santi Villamizar. Presente, profe. Hola, Santi. Listo. La próxima semana prendemos cámaras para vernos las caritas, igual cuando llamemos la lista. Entonces, chicos, por ahora quedamos así. Nos vemos la siguiente sesión, que es la del viernes, ¿cierto? Entonces nos vemos el viernes juiciosos para acabar ese tema. Cualquier cosa me escriben si necesitan algo, ¿vale? Profe, muchas gracias. Listo, profe. Gracias. A ustedes, chicos. Listo, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Con mucho gusto, que estén bien.